La tarde, es un bloque muy interesante. Vamos a hablar sobre ligamento anterolateral, sobre lo que hemos tenido muchas discusiones. Vamos a tener tres invitados de lujo: el doctor Bertrand Sonnery-Cotet, el doctor Nicolás Graveló y del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Matías Costa Paz. Yomba, Pipe, ya. Para los que no... Sí, sí, sí. Para los que no alcanzaron la demostración de osteotomías, mañana en el Salón COWI van a estar, o vamos a estar haciendo también unos talleres, para que por favor comencemos la tarde. Doctor Alzate, doctor Fernández, muchas gracias. Bueno, terminamos la presentación. Doctor Bertrand, s'il vous plaît, commencez la tarde, merci. Doctores, vamos a comenzar las charlas de la tarde. Está aquí ya el doctor Sonnery-Cotet a comenzar su disertación. Nos sentamos, gracias. ¿Ya está lista la traducción? Sí, me pidieron que les hablara del ligamento anterolateral. He preparado dos intervenciones un tanto diferentes. La primera, en la primera les voy a explicar por qué, en fin, cómo evolucioné yo a lo largo de mi carrera, por qué pasé a las plastias anterolaterales, eso hoy. Y mañana voy a hacer una presentación más específica sobre todos los resultados clínicos que hemos obtenido a partir de esa ligamentoplastia. Bueno, aquí aparecen mis conflictos de intereses. Bien, yo vivo en Lyon, pero la ortopedia la comencé en París. Sí, comencé la ortopedia con el profesor Sayon en París. Él es conocido por haber manejado a muchos profesionales, atletas. Y era muy interesante en París porque esencialmente se trataba de reconstrucción por isquiotibiales y mediante técnica femoral in-out. Me sorprendió, fue al comienzo de mi experiencia en cirugía de ligamentos y me llamó la atención porque los resultantes eran muy variables. A veces todo salía muy bien y otras veces menos bien. Durante mi residencia tuve la fortuna de poder trabajar en mi ciudad original, es decir, en Lyon trabajé con estos dos profesores que más adelante incluso se convirtieron en mentores mías, el doctor Chambard y Gilles Valch, en 1999. Pierre Chambard me dijo, si quieres ser bueno y competente en lo tuyo, debes especializarte mucho en un campo en particular. Y
porque la competencia va a depender de la experiencia. Eso me lo dijo Jean Bach. Y Gilles Bach lo que me hizo comprender, de hecho, que la experiencia sin validación científica, sobre todo investigación clínica, es apenas opinión de expertos, pero no es evidencia, no es con base en la evidencia. Por eso les voy a mostrar con base en 3 criterios que me parecen muy importantes, cómo fue la evolución de mi carrera trabajando 20 años en reconstrucción de ligamento anterior. Número de ligamentoplastias, importante, número de publicaciones que hice y el número de proyectos operados. Esto entre el 2003 y el 2022. Ven cómo he progresado, miren las publicaciones, el número de reconstrucciones de LSA, ya he hecho más de 8,000 y el número de atletas profesionales que operé es el de debajo. Me gusta muchísimo en medicina y en ortopedia general y en la cirugía ligamental hablar de estos 3 maestros. El primero, Albert Einstein, quien dijo que la única fuente de conocimientos es la experiencia. Todo lo demás es apenas mera información. Confucio que dijo, la experiencia es una lámpara que solo nos ilumina a nosotros. Y Williams Deming, experto en estadístico, dijo, sin datos, uno no es más que otra persona, solo que tiene opinión. Entre el 2003 y el 2009 van a ver cómo la evolución fue bastante importante. De hecho, mi primera experiencia cuando me instalé con Pierre Chamblay en el año 2003, tendón rotuliano y el lemar. Luego hicimos plastias de doble fascículo y en el 2009 comenzamos plastias anterolaterales. Perdón, en los isquiotibiales. En el 2003 me instalé con Pierre Chamblay. Pierre Chamblay era el cirujano más experimentado en LSA, en cirugía de LSA, venía de la escuela de Lyon, en donde únicamente se ocupaba de tendones rotulianos con túnel femoral de fuera hacia adentro. Cambié entonces prácticamente todo lo que había hecho en París. Y esto me hizo comprender que era la mejor manera de obtener resultados regulares, lo que no obtenía en París en INAU. Y en el 2003 con Pierre Chamblay, para mí lo más importante en mi carrera, lo que descubrí fue trabajar en túneles femorales de afuera hacia adentro. Eso me permitió 3 cosas. Primero, se pudo conservar todo el LSA nativo y por lo tanto se optimizaba la cicatrización del injerto. También esto permite en todo solo tiempo revisión. Nunca la hice en 2 tiempos. Tercera cosa, cuando se hace una plastia anteral, es muy fácil porque no hay riesgos de colisión con el túnel de la plastia. Más adelante, en el 2005-2006, comenzamos a hacer reconstrucciones de doble fascículo, siguiendo la filosofía de los japoneses, que consistía en decir que al reconstruir el fascículo posterior lateral se iba a tener mejor control rotatorio. Nosotros tuvimos el privilegio con Nicolás, ahí estamos jovencitos, en el año 2008. Fuimos a visitar a los japoneses, al profesor Hoshi, pero en haber hablado de preservación del LSA nativo para optimización de la biología. Ese viaje fue iniciático y fue fantástico. Afortunadamente nos dimos cuenta que los resultados de los dobles fascículos y había muchas rupturas y se fue parando poco a poco, pero la experiencia del doble fascículo nos permitió, en cambio, tomar en consideración el LSA nativo, es decir, nos dijimos que había que respetar mucho más el LSA. Se hicieron estudios con la SF1 mostrando que si hace biopsia, el LSA nativo tiene células vivas, muchas, que contienen vasos y forzosamente la primera fuente allí de ligamentación y cicatrización del injerto. Aquí se conserva el LSA nativo y se hace el injerto. Desde el 2010 se publicaron estas técnicas de preservación del LSA nativo, el tipo Biological Enhanced Reconstruction. Se mantiene todo el LSA nativo y se pasa a través del injerto y hace un fémur, un trabajo de
afuera hacia adentro. Se llegó a la técnica que se llama Samba, que es síndrome anterometer member, Samba en 2014, con dos elementos muy importantes. Se mantiene el isquiotibial unido a la tibia porque ayuda y el túnel se conserva para pasar por allí y se preserva todo el capital celular, sobre todo para la cicatrización del injerto. Les puedo asegurar que en el 2022, perdón, sigue siendo el primer elemento. Se mantiene todo el LSA nativo. En 2010, con Pierre Chambard, nos sucedió algo increíble. Era en el equipo, ese esquiador del esquí Vipo de Francia, tuvo un problema de tendón rotuliano con un postoperatorio muy complicado y un año después se rompió la otra rodilla, fue a ver a Pierre Chambard y le dijo, no me hagas tendón rotuliano porque ya me lo hicieron el año pasado y me fue muy mal. Entonces, por favor, un isquiotibial, ya vi en otros equipos de esquí internacional y ahora lo que se hace es ese injerto. Pierre Chambard no se sintió muy bien cuando le pidieron, me pidió que operara ese esquiador con él. Sucede que 15 días después, el mejor en hacer Islam, también se hizo, se dañó el ligamento anteroposterior. Entonces dijo, me quiero hacer la misma operación. El segundo esquiador, fue campeón del mundo 9 meses después de la ligamentoplastia. Se acabó entonces el tema del tendón rotuliano en el equipo de Francia de esquí en 2010. Fue el momento en que hubo una evolución hacia las plastias. Y algo muy, muy interesante. Yo podría decirles que mi carrera cambió después de que se escribió este artículo. Esto cambió mi carrera. Fue el primer artículo que publiqué demostrando que los deportistas profesionales tenían una tasa de infección y de artritis diferente, superior a la población. Y hay otros artículos, no se sabe por qué, pero no tiene explicación. Y en ese artículo, la conclusión era supremamente clara. Ser un deportista profesional y tener una tenodesis son los riesgos elevados de infectarse. A partir de ese momento dije, bueno, ya tenemos problemas con los LEMER porque hace que se vuelvan rígidas, hay riesgos de hematoma. Con frecuencia se fija el tibia en rotación externa porque se pone en flexión y además hay infecciones. Por eso creo que las plastias anterolaterales tipo LEMER son importantes, pero hay que mejorar la técnica para evitar esas complicaciones. Fue lo que pensé en ese momento. Entonces, modifiqué el procedimiento de LEMER y con esa técnica pasamos con el isquiotibial en continuidad. Se hizo un LEMER percutáneo, se hacía, es decir, la inserción seguía siendo la misma proximal y posterior al epicóndilo y se paseaba el gracialitis proximal y distal frente al YERTI con retorno sobre sí mismo con una especificidad muy importante. El injerto se fijaba en extensión para evitar los problemas de rotación externa fijada que se tenía con el procedimiento de LEMER. Diciembre de 2011 estamos hablando, fue la primera plastia de ese tipo que hice. Más adelante, la evolución se dio entre el 2011 y el 2022, en donde hubo pocas modificaciones. Se pasó de esa técnica de isquiotibiales LEMER percutánea hasta reconstrucción como la que se hace ahora, que se ha modificado un poco, pero no se han cambiado muchas cosas. Con frecuencia se me pregunta cómo empecé las plastias anterolaterales y por qué. El primer documento fue el señor Leray, que hablaba de ligamento anterolateral en prótesis de rodilla. Más adelante hicimos nosotros un artículo en el año 2013 sobre las lesiones posterolaterales y en esa disección del punto de anclaje posterolateral vimos que había un ligamento pequeño, no se conocía bien la inserción femoral. Ni el equipo de IRM ni nosotros habíamos pensado ligarlo a las lesiones de LCA. Ese ligamento lo habíamos encontrado, pero no teníamos claro todavía que probablemente era una lesión secundaria a una de ruptura del LCA. Y si miramos históricamente hacia atrás llama la atención porque en el mundo podríamos
podíamos hablar de un descubrimiento simultáneo. ¿Qué pasó? En el mismo momento, prácticamente, en Italia en el 2011, el profesor Ferretti hizo trabajos de navegación en lesiones asociadas anterolaterales. Eso en el 2011. Yo, en diciembre de 2011, hicimos este LEMER percutáneo sonar en extensión en el mismo momento. Ese fue el que fue objeto de mayor difusión en Bruselas. En el 2013 se identificó el ligamento anterolateral y fue el primero de poner en relación ruptura LCA con la fractura. Y es increíble, en Brasil también se estaba haciendo un artículo sobre lesiones anterolaterales en Sao Paulo. Eso apareció en una revista brasileña que no fue divulgada a nivel mundial. Pero fíjense cómo estábamos en 4 puntos del mundo trabajando sobre el mismo tema. Todos conocemos el artículo de Steven, que fue muy mediatizado y que fue para nosotros fuente de modificación de ese percutáneo LEMER, y explica, por lo tanto, por qué pasé de ese LEMER percutáneo proximal al epicóndilo y luego fundado en las disecciones Steven Fleiss horizontalicé mi túnel tibial. En el plano biomecánico no cambia, pero esa pequeña modificación en la técnica operatoria, miren cómo se da la plastia anterolateral con 2 túneles en el tibia, cómo se hacen las fracturas de segundo. Todos conocemos una controversia importante que hubo con equipos prestigiosos, ya fuera con Pittsburgh o en Londres, con títulos de los artículos ligamento anterolateral de la rodilla. Es un hecho, una ficción, y el otro ligamento anterolateral es la nueva vestimenta del emperador. Eran debates muy fuertes. A mí me invitaron, y eso fue una fortuna, me invitó el Imperial College en London, donde hice una disección, y eso dio lugar a diferentes artículos mostrando que no funcionaba. Y pasó mucho tiempo tratando de mostrarme, pero nunca me mostró el ligamento anterolateral. Disequé yo y eso duró 10 minutos. Y miren lo que encontré en el mismo cadáver. Un ligamento enorme superficial al ligamento anterolateral, al ligamento colateral lateral, tendido en extensión, distendido en flexión, y que es un componente importante para la rotación de la rodilla. Y fue lo mismo que había hecho Needle. También mostramos en el feto, fíjense la dimensión, el tamaño del feto con un protocolo particular. El problema es el protocolo aquí. Miren la dimensión de mi dedo. Si se hace una reflexión del 90 bend de proximal a distal, luego hay que hacer resección del bíceps para encontrar la cabeza del peroné. Y ahí, a partir del tibia hacia el fémur, es donde se encuentra. Miren, el feto es un feto de 24 semanas. Ven ustedes a cómo hago la disección muy fina. Nos damos cuenta cómo hay una estructura ligamentaria superficial al ligamento colateral lateral, más voluminoso, más grueso, enorme el LCL, y no debería ser la cápsula interarticular, puesto que es superficial a LCL y está a nivel del tibia insertado, está entre el yerti y la cabeza del peroné. Es decir, no hay duda de que el ALL lo tienen todos, es constante si se hace una buena disección, y no lo habíamos visto, y hay una verdadera estructura ligamentaria independiente de la cápsula. Para ir aún más lejos, como yo estaba convencido de lo que decía, le pedí a mis amigos del Imperial College de Londres que hicieran pruebas con mi técnica de reconstrucción. Eso fue en el 2017. Y miren lo que se concluyó con este estudio biomecánico. Entonces, se dijo que ese procedimiento combinado CLE-ACLD mantuvo la cinemática, es decir, la utilizaron, y no sé por qué. En los congresos del mundo entero siempre olvidan citar ese artículo, y es bastante sorprendente porque mostró cómo se mantenía intacta esa cinemática. Toda esta controversia nos llevó a publicar mucho más, a hacer más trabajos aún en biomecánica, y luego formé un grupo, se llama Santi Group. La idea de ese grupo es reunir cirujanos del mundo entero, Steve Clayes, Camilo Elito, los equipos italianos también. Es decir, cirujanos que tienen mucha actividad, que publican por lo demás mucho. Y ahora en ese grupo Santi ya tenemos, diría yo, unas 30 publicaciones internacionales con un mismo interés, plastia anterolateral.
Finalmente, y por fortuna, hubo un artículo de consenso organizado por Alan Gaywood y Charlie Brown en el 2019 y se hizo allí una disección en Londres. Fue un poco tenso, pero la primera frase y la primera conclusión de ese consenso fue el ALL, la estructura dentro del complejo anterolateral, es decir, ya no hay debate sobre la existencia de ese ligamento. Y como me gusta mucho hacer citas, cito con frecuencia a Arthur Schopenhauer que decía, all fruit passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Bueno, ¿por qué hablar de plastias anterolaterales? Sigue siendo el mismo tema. Es decir, ¿por qué volvemos a este tema de actualidad? Porque tema que conocemos en Francia, nacimos prácticamente con eso, se conoce desde siempre. Pero hay que decir que ese tema fue abandonado después de un consenso en Estados Unidos en el año 90, cuando se dijo que no servía para nada, que volvía a la rabilla rígida. ¿Y por qué en 2022 volvemos sobre ese tema? Sencillamente se hace porque hay que ser supremamente modestos y reconocer que actualmente nuestras plastias en cirugía ligamentaria, los resultados son inaceptables, ya sea en términos de rerupturas, en promedio, ruptura más o menos el 20% de los deportistas que tienen esa recaída. El tiempo de reoperación, eso es una verdadera pesadilla. Entre 19 y 25% de los pacientes vuelven a ser reoperados. Se hace prótesis. Imagínense, dígale, si ustedes hacen una cirugía, ¿cómo le van a decir a su paciente? En 5 años los van a ver, los van a tener que operar. A nadie le gusta. Y estamos muy contentos de ver a los deportistas que vuelven al terreno y cuando analizamos objetivamente los resultados, puedo decirles que esos resultados, claro que son inaceptables. ¿De qué se habla desde hace 30 años? Las mismas tonterías de siempre. Se habla del tipo de injerto y del tipo de fijación. Tendón rotuliano, hace 20 o 30 años, luego se habló del isquiotibial. Ahora hay un nuevo tema extraordinario porque se va a revolucionar la cirugía ligamentaria con el tendón cuadricipital. Ya se hizo mucho y ya se había abandonado en el 2010. Es decir, que hay modas, pero siempre siguen los mismos tiempos y se pasa de un tema al otro sin resolver el problema de fondo. El mismo problema persiste, los resultados siguen siendo inaceptables. ¿Por qué? Eso sucede sencillamente porque desde hace 30 años, y esto aporta mucho beneficio para los pacientes, se habla de reconstrucción artroscópica del ACL. ¿Qué significa? Significa que estamos mirando así prácticamente. Estamos mirando la cámara, se mira la beta y prácticamente estamos muy limitados, solamente miramos el punto, digamos, donde hay el punto mismo, pero no se mira alrededor. Miremos al caso de un deportista que aparece aquí muy conocido. ¿Se imaginarían ustedes en algún momento que podría haber aquí ruptura aislada del ligamento cruzado anterior? Miren el componente de rotación, traslación. ¿Cómo no pensar que este deportista necesariamente va a tener lesiones asociadas y uno las está dejando de lado? Este video ya se los mostré esta mañana. El mecanismo de ruptura del LCA es un mecanismo muy complejo en el que se asocia una traslación anterior, responsable de la ruptura del ligamento cruzado anterior y con frecuencia, y esta mañana también lo hicimos, lesión de la raíz del interno y un componente de rotación del tibia que rompe las estructuras anterolaterales. Como les mostré, hay un mecanismo reflejo de contracción del semimembranoso que hace que la tibia se mueva para evitar una luxación y esto se asocia con lesiones POL-MCL y con frecuencia lesiones rampa, es decir, se rompe el segmento del menisco y nunca se puede pensar que una ruptura del LSA es algo aislado. Para concluir, dejamos para mañana, eso sí, los resultados clínicos de las test que hicimos, pero definitivamente en 2022 una ruptura aislada del LSA es excepcional. Hay un artículo de mi amigo y colega Caviñá que salió hace poco. Después de 30 años de discusiones, seguimos teniendo los mismos debates, es decir, no hay diferencia significativa entre isquio
Definitivamente, y eso ya está claro, el ligamento anterolateral forma parte de las estructuras anterolaterales de la rodilla y es un elemento muy importante del control rotatorio. Y finalmente, para nosotros, la identificación de este ligamento es ni más ni menos que la validación anatómica y científica de lo que siempre se ha hecho, es decir, desde Marcel Lemaire en 1960. Finalmente, algo muy importante y por favor manténganlo presente porque a mí me parece que es un mensaje muy importante. Definitivamente, en 2022 tenemos que pensar por fuera de la CNOC, del NOC. Creo que ese es el mensaje. No pensemos solamente en esa lesión, sino en todas las lesiones asociadas que por lo demás han sido descritas ya de manera muy completa. Muchas gracias, doctor Merci Sonericotet. beaucoup, docteur Zoner-Ricotet. Et c'était Doctor extrêmement Gravelot, clair. por favor. Docteur Gravelot, vous avez la parole. No, todo lo que tenga banano. Me parece muy fuerte el sabor. Alors, on va enchaîner. Difficile de passer après Bertrand. Pasar justo después de Bertrand. Moi, je vais vous parler un peu des résultats. Les voy a hablar un poco de los resultados. Les premières diapos qu'on vous a montré. Mis primeras diapositivas. Desafortunadamente fui interno de Bertrand cuando fue jefe de unidad en París y entonces, como lo hace mucha gente de manera muy modesta, seguí algunas de sus ideas. Y esta es la expresión de lo que podemos obtener y esperar de las plastias anterolaterales y justamente en los pacientes jóvenes que tienen un verdadero problema. Y esto, hablamos de esto, el problema de la rodilla es un problema y entonces hay que testear todo de manera a saber qué vamos a hacer en el momento de la cirugía. De hecho, esto nos permite obtener un resultado porque si no vamos a obtener una ruptura o recidiva. Hoy en día todas las series lo muestran. Tenemos una incidencia de lesión meniscal muy importante y cuando estamos hablando de la ruptura del ligamento anterior cruzado, ven que aquí en esta serie que vemos solo un tercio de las lesiones son aisladas del ligamento cruzado anterior, un tercio de lesiones clásicas de los meniscos mediolaterales y de lo que hablamos esta mañana son las lesiones de la raíz y rampa. Se trata de un tercio de las nuevas lesiones. Entonces, siempre tenemos lesiones meniscales que subconsecuentes a estas otras lesiones. Y otro elemento importante es la idea de ruptura, que son ideas catastróficas y sobre todo en poblaciones de jóvenes atletas. De hecho, esto lo describe muy bien la literatura. Tenemos unas tasas de ruptura o ruptura contralateral muy importantes. Aquí el artículo de Shelbourne demuestra de un 7% de ruptura en los 5 años, 12% contralateral y cuando sumamos los dos, en las mujeres de menos de 18 años ya llegamos al 18% de ruptura, lo cual es una tasa muy importante. De hecho, esto fue confirmado por los estudios de Webster, que analizó de manera más detallada esto. Igual en los jóvenes pacientes vemos que sobre números importantes vemos que la tasa de ruptura puede llegar a 28% en los jóvenes atletas de 18 años. Estos son tasas de ruptura que son inaceptables y sobre todo cuando hablamos de buena cirugía. Y probablemente esto no es lo que nosotros le decimos a nuestros pacientes cuando los
estamos operando y no les decimos tienes un tercio o una tercera parte de volver a fracturarte. Y aquí es donde trabajo. Cuando yo llegué, me encargué mucho de niños y adolescentes y mi pregunta era, ¿lo que estamos haciendo funciona o no? Entonces, ¿qué hacíamos en el 2013? Yo llegué en el 2014. Philippe Colombe había desarrollado una plastia intraarticular con dos sistemas regulables, con un túnel fijado al tibia y al fémur. Y esto era lo que usábamos con resultados preliminares que fueron confirmados desde entonces con buenos resultados iniciales, en todo caso, en cuanto a la laxicidad, integración de los injertos y la de vuelta al deporte. En este momento, como les dijo Bertrand, volvimos a hablar de esas estructuras de estas estructuras anterolaterales. Y estas estructuras, y hablamos ahora de estructuras anterolaterales. En ese momento vemos que las indicaciones, y aquí aparecen, de hecho, no sé si ustedes tengan las mismas que las nuestras, pero usábamos la plastia anterolateral en las rerupturas y en las reconstrucciones paralelas del cruzado sin fracaso, porque no había problemas en las laxicidades mayores, es decir, cuando había más de 10 milímetros de distancia en los pivot shift de tercer grado, cuando habían fracturas de segundo, es decir, cuando se arrancaba el ligamento anterolateral o lesiones meniscales significativas no reparables, porque cuando hacíamos una bisectomía subtotal veíamos a nivel ligamentaria que esto no funcionaba bien en las hiperlaxicidades de la rodilla, por ejemplo, y tenemos indicaciones un poquito más restringidas con atletas de alto rendimiento, adolescentes que hacían deporte de manera intensiva y personas que ya habían experimentado rupturas en las otras rodillas, o sea, poblaciones de riesgo. Y aquí les presenté el ligamento anterolateral porque esto es una pregunta que siempre me hacen. Esto no se puede usar para tratar lesiones posterolaterales y del termocolateral. Esto no resuelve todas los problemas. El LCA es una estructura que ayuda al ligamento cruzado anterior. Entonces empezamos a preguntarnos sobre la plastia anterolateral y usamos una técnica un poco equivalente a la que usaba Bertrand, es decir, entre la antenotesis y la reconstrucción del LCA, que publicamos con Joan Barque, y rápidamente, porque en ese momento pasé a vivir en Mérignac y hacíamos in and out, y opté ahora por hacer unas plastias intraarticular y extraarticular independientes con dos fijaciones diferentes, LCA y LAL. La pregunta es saber cuál de las dos técnicas funciona mejor en una población específica de riesgo, y eso fue lo que realizamos en este estudio. Nosotros tomamos todos los jóvenes de menos de 20 años que hacían un deporte pivot contact con una ruptura primera del LCA. De manera sucesiva cambiamos la técnica de cohort equivalente con reconstrucción del cruzado versus isquiales, usando la misma técnica, porque es la misma técnica de fijación, el mismo injerto, pero añadíamos el LCA independiente, y aquí realmente juzgábamos de la junción del ligamento anterolateral. Es una población de unos 16 años, teníamos 119 pacientes en ese entonces, sobre todo niños, y este estudio fue sobre un periodo de 5 años con un fracaso, reoperación de la ruptura del injerto, o sea que los teníamos que volver a operar, y aparición de lesiones meniscales secundarias, que para nosotros era un criterio parcial de fracaso. Aquí comparamos entonces esto con esto. Aquí les expuse la técnica, no sé si aquí ustedes la usan mucho. Vamos a pasar rápidamente sobre esta técnica. Aquí tenemos los puntos con respecto al epicondial, aquí posterior
con respecto al tubérculo de Herdy, aquí la cabeza del peroneo y el nivel del internet articular. Estos son nuestros marcadores para nuestra incisión. Cuando usamos esta técnica con el ligamento anterolateral, nosotros tomamos el demitendinoso para el CA y el gracilis. Para el ligamento anterolateral. El ligamento anterolateral lo preparamos sobre un botón reglable para poder fijar el injerto a nivel del tubérculo Herdy, y la otra extremidad se prepara para poder injertarla o ponerla en un túnel. Nosotros hacemos una incisión para esta parte posterior de Herdy, de manera a poder crear un túnel y poder fijar con el andobotón. Y a nivel femoral, aquí hacemos un pull-out, un corte en pull-out a nivel de la inserción, proximal posterior del epicondial. Vamos a fijar nuestro injerto a nivel del fémur. Y a ese nivel fijamos con un tornillo para no tener un andobotón en la fase interna de la rodilla, que podría de vez en cuando coja la parte interna, lo cual no es bueno para la reeducación. La plastía pasó a nivel cutáneo y la recuperamos a nivel de la incisión anterointerna después de pasar detrás del tubérculo de Herdy. Y la tendemos en extensión. Eso es un elemento fundamental para evitar las fijaciones en flexión, rotación externa, como lo hacíamos con Lemaire, y que podía provocar hiperartrosis y bloquear el músculo. Resultado. Vimos la curva a los 5 años, curva de survival. Tenemos 83% de buenos resultados en esta población. Lesiones subsecuentes del menisco, aquí vemos 9. El grupo LCA solo, único, estamos hablando de 1.9%. Cuando hablamos de plastia anterolateral, con un efecto significativo sobre la preservación meniscal de la plastia anterolateral. Si disociamos los dos grupos, aquí vemos que en la plastia intraarticular tenemos un 17% de fracasos. A los 5 años, 25% ya fracturaron otra vez, y tenemos 92% de plastias que siguen presentes cuando hicimos una plastia anterolateral asociada. Aquí ven la disociación de las curvas, aquí cuando hablamos de las survival curves. Hicimos también un análisis multivariable de los predictores de fracaso, y los resultados son que vemos una diferencia a nivel de la laxicidad y de la reruptura. En cuanto a las lesiones meniscales, esto no era muy significativo, pero obviamente eso depende de la importancia del grupo. Si esto lo ponemos en relación con los artículos de Santi, por ejemplo, tenemos 2 artículos importantes. Que nos muestra que se estudió la cicatrización de las ramp lesions o lesiones en rampa, aquí con la ruptura del LCA y LCP, con 2 riesgos de reintervención cuando preparamos los pacientes con una reconstrucción aislada del LCA. Eso tiene un efecto protector sobre la calidad de la cicatrización del menisco interno. Y en este otro estudio vimos que la reconstrucción combinada va también a preservar las
reparaciones meniscales mediales con respecto al otro grupo. En conclusión, para nosotros, en el joven deportivo contacto de menos de 20 años, la reconstrucción combinada LSA y ALL disminuye el riesgo de reruptura de manera significativa y el riesgo de ocurrencia de lesiones meniscales secundarias. Muchísimas gracias a todos. Y aprovecho la ocasión para invitarlos al próximo Congreso de la ESEFA, que tendrá lugar en diciembre este año en Toulouse, en la ciudad de Nicolas, y el año próximo en Lyon, en la ciudad de Bertrand, y en el 2024 en Burdeos, donde tendremos la suerte de contar con la CART, si la CART está dispuesta a estar presente en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gravelot. Merci beaucoup, docteur Gravelot. Présentation très claire également. Et bien évidemment, nous acceptons cette invitation à Bordeaux. Nous continuons donc notre programme avec l'hôpital italien de Buenos Aires, avec le docteur Mathias Costa-Paz. Il nous parlera de la façon de décider d'une reconstruction antérolatérale. Docteur Mathias, vous avez la parole. Très bon après-midi à tous. C'est un plaisir que d'être de retour ici en Colombie. Merci à Dr Cavifo et Mosquera et tous mes amis ici de longue date de la Colombie. C'est un plaisir que de partager avec vous cette session et de la partager avec l'Association française, car nous suivons de près ses travaux. Il y a 4-5 ans, un médecin de notre équipe a vu opérer Bertrand. Et donc, nous avons vu ces idées qui ont été présentées et qui s'imposent dans notre monde. Nous allons aujourd'hui para la reconstrucción del ligamento anterolateral. Entonces, esta primera parte vamos a ir rápido porque ya se habló mucho del aumento de las publicaciones en el mundo, con el doctor Senorico Hotel como uno de los líderes en este tipo de publicación. Al principio, como todos decían, bueno, hay diferencia, hay una tendencia, pero ustedes ven que esto es 2015 y poco a poco cada vez hay más trabajos como vienen demostrando. De la técnica quirúrgica no vamos a hablar mucho. Entonces, el tipo de técnica ya se habló. Ustedes ven que hace estos 4 o 5 años nosotros lo hacíamos en 30 grados de flexión y como ellos dijeron, poco a poco vamos estirando más la rodilla y lo hacemos más en extensión, pero son cosas que se fueron modificando. Yo me acuerdo haber leído hace 5 años 60 grados de flexión y fue modificándose. Es decir, que el parámetro de la indicación de la reconstrucción generalmente depende, en este caso, de la experiencia y criterios de los cirujanos, las indicaciones de la literatura, y esto iba de la mano con los factores de riesgo de las rerupturas. Entonces, todos estaríamos de acuerdo acá, factores que más se publican es el pivot shift grado 3, pacientes jóvenes, hiperlaxos, con un aumento del body mass index, las lesiones crónicas asociadas a esa fractura de SECON que se dan en algunos casos, muy poquitos diría yo, y sí es muy importante tener en cuenta en la revisión, que fue una de las principales indicaciones que por lo menos nosotros empezamos específicamente en la revisión. Así que para ponernos en sintonía, este es un caso que todos estaríamos de acuerdo en qué hacer, ya que es un típico caso de un paciente joven, pivot shift positivo, fútbol competitivo, hiperlaxo, grandote el paciente y tiene un ligamento cruzado roto. Entonces, esto se hizo la revisión del ligamento cruzado y con todos estos parámetros, creo que cualquiera acá de los oyentes estaría de acuerdo al que hace anterolateral en hacerle el ligamento anterolateral, ya que cumple todos los parámetros
que normalmente tenemos en cuenta. Entonces, a este paciente se le hizo este tipo de reconstrucción del ligamento cruzado, una revisión con un anterolateral. Pero, bueno, ¿qué pasa con un paciente de diferentes características? Este es un paciente de 35 años, es una lesión primaria del ligamento cruzado anterior, tiene un pivot positivo, sí es hiperlaxo, pero ya hace ciclismo, como todos los días de la mañana salieron por ahí, que puede ser un perfil, y tiene antecedente de una meniscectomía parcial. Entonces, nosotros a este lo llamamos a un paciente intermedio o gris. En su momento pasaba que decía, es hiperlaxo, doc, vamos a hacerle, venía el residente, el fellow, vamos a hacerle anterolateral. Y a nosotros ¿cómo definíamos qué parámetros tenemos que darle más importancia? Ahí viene, a partir de estos casos grises, empezamos a ver qué podríamos aportar en este tipo de indicación. Así que hicimos esta guía de 10 puntos para darle parámetros, con varios parámetros como vamos a ver, y en el cual hemos ido haciendo algunas modificaciones. Este es un newsletter de Lysakos con una primera clasificación y con varios parámetros a tener en cuenta. Entonces, el objetivo de esta presentación es describir una guía con 14 criterios. Muchos se han dicho acá y otros son poquitos, son más finitos, pero por lo menos tener que pensar en estos 14 puntos ya va a ser bueno para nosotros en el momento de la decisión. De esos 14, 6 los pusimos mayores y 8 menores. Y si uno hace esta cuenta, si llega a 10 puntos, digamos, tendría una muy buena indicación de una plástica, una reconstrucción del anterolateral. Así que esos 6 criterios mayores son los que más se han publicado en la literatura: el pivot, el deporte de contacto, atletas competitivos, pacientes menores de 25 años e hiperlaxos. Y ese hiperlaxo hemos hecho una modificación el año pasado, porque antes le damos 1 punto, pero vimos que ese hiperlaxitud merece 2 puntos, así que eso fue una pequeña modificación de lo que está publicado. Y como criterio mayor, y que es una excepción porque es una revisión, ahí sí le damos 5 puntos a ese paciente que vamos a hacer una revisión. Los otros criterios menores que valen 1 punto es cuando tiene un latchman muy excesivo, que si uno no puede hacer, si puede hacer en un paciente con el Catemir está buenísimo, pero hay pacientes que se rompen las 2 rodillas, así que este parámetro a veces no cuenta. Si tiene inestabilidad crónica, como se ha descrito, antecedente de lesión meniscal que genera inestabilidad. Si se rompió la otra rodilla, también se agrega 1 punto. Y si es un paciente de índice de masa corporal mayor de 30, otro punto. Después vienen algunos puntos de imágenes, como este trabajo que hicimos con la gente del Rizzoli, que hay una traslación severa de la tibia. Hay que tenerla en cuenta. Uno generalmente no mira mucho este perfil y cuánto se va, está bien estudiado el menisco flotando, pero medir esta subluxación habla de la severidad del trauma. El otro punto es el slope, que es un tema relativamente nuevo que hay que darle importancia. Y después están esos estudios de edema en la resonancia con la fractura de Segon y también el contusión ósea, el bone bruise externo, y marca un gran impacto. Así que eso merece otro punto. Entonces, es importante evaluar estos 14 parámetros y, como dije antes, con 10 puntos creo que en nuestro equipo no hay duda de hacerlo anterolateral y puede haber esos grises o puntos, 8 puntos, y bueno, tiene que considerarlo el propio cirujano con el propio paciente. Entonces, volviendo al caso inicial, y quizás esta guía, no es quizás, yo creo que esta guía no sirve para los médicos de la primera fila porque ya tienen un criterio y con mucha experiencia lo definen, pero quizás sirven a médicos que no tienen tanta experiencia y que tienen que empezar a hacer anterolateral o que lo hacen y tienen cierta duda. Bueno, en este caso del paciente, ¿se acuerdan? Tenía una lesión primaria, 1 punto, un pivot 2, pero ella tiene 35, es hiperlaxo 2, tiene una meniscectomía y finalmente suma 6 puntos. Entonces, este caso no le hacemos la reconstrucción. Entonces, esta es la guía resumida con los parámetros, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo hoy por hoy. Hicimos nuestro primer trabajo, por supuesto son números más pequeños, con comparaciones propias, que creo que es importante que cada uno se dé cuenta cómo le está yendo,
y eso es bueno ver diferentes grupos, ya sea revisiones con o sin reconstrucción anterolateral, y estas son nuestras propias cifras de un retorno al deporte alrededor del 89%, pero lo que vemos en aquellos que no le hicimos el anterolateral tiene una mayor incidencia de ruptura, es decir, que la tendencia es propia y es real en este trabajo que publicamos en la revista de artroscopía el año pasado. No hay duda, acá hay autores propios de toda esta bibliografía que da impulso y da evidencia concreta de que la tasa de ruptura va disminuyendo. Y entonces, para terminar, creo que hay que revisar muy bien a los pacientes, conocer estos parámetros. Creo que, como todo en la medicina, es mejor tener un protocolo, una idea en la cabeza. A partir de ahí uno elige el injerto, como vimos, diferentes técnicas quirúrgicas, y considerar esta guía para definir el paciente. Pero creemos que hoy por hoy es una realidad que los resultados disminuye con anterolateral la tasa de falla, pero también considero que no se debe hacer a todos. El exceso a mí me parece que todavía no me parece que sea necesario hacerlo a todos los pacientes. Así que muchas gracias por su atención y los esperamos acá ahora en septiembre en Buenos Aires, en el Hilton, en el cual la Asociación de Artroscopía va a hacer el congreso con la Sport Medicine americana y varias, y SLAR participando, etc. Así que los esperamos ahí. Muchas gracias. Gracias, doctor Matías. Para seguir sumando a este espectacular bloque, vamos a ver un video del doctor Sonny Cotet de la reconstrucción anterolateral para proceder a la discusión. This technical note describes a combined revision anterior cruciate ligament and anterolateral ligament reconstruction. Non, c'est pas ça. J'ai refait là, une communication parce que les vidéos c'est compliqué, donc je vous ai refait une communication. Je l'ai donné ce matin. Creo que les volví a pasar este nuevo video. De hecho, se los pasé esta mañana. ¿No lo tienen, el nuevo video? This morning you Dunlop. I show you this morning. This morning I give you. Esta mañana les di los nuevos videos. Los nuevos videos se los entregué esta mañana. Dice el doctor. I give you this morning. You met in Capteva. Where is my lectures? I show you this morning. I give all my lectures this morning. Yes, it's this one. Esta mañana yo les pasé mis comunicaciones, esta mañana. C'est là-dessus, c'est là. Sí.
Les voy a mostrar cómo hago una reconstrucción simple del cruzado anterior y cómo hago una plastia anterolateral, ya sea para una reconstrucción primaria o en caso de reconstrucción de revisión. El principio de base de la reconstrucción del LSA, independientemente de la técnica que use, es el principio llamado SAMBA, como les dije, preservación del LSA nativo para optimizar la cicatrización del injerto. Vemos aquí una técnica SAMBA. A ver, pongamos el video ya. LSA cicatrizado en el ligamento cruzado posterior. Y vamos a tratar de preservar todo el LSA nativo con el fin de optimizar la cicatrización. Se prepara la broca, se empieza con una broca de 6 y luego se aumenta la talla en función del diámetro del injerto. Y vamos pasando progresivamente nuestras brocas en el tibia, preservando el ligamento, se preserva la vascularización, se guarda todo y se va rotando muy, muy suavemente. Esto es lo que se llama SAMBA, porque se rota muy, muy suavemente al interior del LSA nativo con el fin de preservarlo, porque todo esto contiene muchas fibras muy importantes para la cicatrización del injerto. Progresivamente se avanza, se utiliza un shaver de 4 milímetros y se preserva el LSA. Para el fémur siempre se hace un túnel de afuera hacia adentro para no dañar el LSA nativo. Esta sí sería de adentro a afuera. Se mantiene el LSA adherido a la tibia para la cicatrización. Se va a la gotera lateral para controlar el botón, lo que evita conflictos con el fascia lata. Y el LSA nativo pasó al interior, el injerto pasó al interior del LSA nativo. Se pensaría que es un nativo, preservando así toda la célula y en la base de la reconstrucción siempre. Luego, en cuanto a las plastias anterolaterales, tenemos 3 marcas: proximal con epicóndilo, por detrás del yerdi y por encima de la cabeza del peromeo, 1 centímetro por encima. 2 túneles, se une con un ancilar curvo, 2 túneles en el tibia para tener una inserción amplia como en las fracturas de segundo. En fémur, un túnel de afuera adentro, el mismo túnel para la plastia anterolateral y para el injerto intraarticular. Se conserva el isquio unido a la tibia, se deja el gras-fils en continuidad. Se pasa el injerto del tibia al fémur y dentro de la rodilla se mantuvieron todas las fibras residuales. Nuestra tenodesis pasó atrás, se fija con 2 tornillos de interferencia. Esta plastia es la menos costosa en el mercado, no se necesita ningún antilar, ningún elemento suplementario. En percutánea se pasa por debajo del fascia lata, en el túnel tibial posterior y luego al túnel tibial anterior y finalmente se vuelve al fascia lata para tener un triángulo como en las descripciones anatómicas. Se ala el injerto y, muy importante, el ALL se fija en extensión porque es así como no tendremos problemas en rotación externa. Se fija con la sutura contra el hilo de tracción del LSA. En otras palabras, no se utiliza ningún implante. Hay otro problema, que es un paciente con una enorme balonización, y esto sencillamente para mostrarles que cuando se hace de afuera adentro nunca se necesitan 2 tiempos. Cuando muestra uno esas imágenes, dice, no, 2 tiempos, injerto y luego retomar, y no, fíjese que no se necesita. De manera que al hacer un túnel de afuera adentro, y vemos claramente que la broca va perpendicular al túnel anterior, de tal forma que nunca hay problemas. En 20 años quiero decirles que he hecho más de 1000 revisiones de LSA y nunca hubo revisiones en 2 tiempos, nunca. El año pasado sacamos un artículo de 400 revisiones, independientemente del túnel anterior, nunca había problemas y el resultado siempre era bueno. Ven ustedes, solo para mostrarles que estamos totalmente perpendiculares al túnel anterior, ningún problema.
En ese caso era un paciente que tenía un isquio paravento. Vamos a retomarlo con un tendón rotuliano. Se retoma el túnel tibial, el tendón tibial, perdón, y la especificidad de la técnica que hemos utilizado en Samba es que se hace de fuera adentro en el fémur y se pasa el injerto del fémur al tibia, y en el fémur se impacta en press fit, un solo implante. El tendón rotuliano, ningún problema con el túnel anterior. Si se hace de fuera adentro, nunca hay problema. Ahora, cuando se hacen estas plastias, voy a ver si puedo adelantar. No sé si voy a poder adelantar un poco. Voy a adelantar. Listo. En esta plastia, ay, lástima, pero no funciona. No puedo adelantar, no puedo avanzar. Si quisieras ir más adelante. Parece que no se puede. Bueno, excúsenme. Sí. En esta revisión del LCA, mire, una plastia anterolateral aislada. El principio es el mismo, 2 túneles en tibia, 4 milímetros, se unen los 2 túneles. Llegamos a los 2 túneles a nivel del tibia. Nada especial, igual que antes. Túnel aquí a nivel del fémur. Se puede hacer plastia anterolateral aislada, ya sea combinada, como lo hice la primera vez, o aislada, como aquí se fija a nivel del tibia con un anclaje. Aquí tenemos un gracilis aislado, se pasa entre los 2 túneles, se vuelve al fascia lata, por debajo del fascia lata. Se cierra la sutura de tracción tendida en extensión. Se agregó una plastia anterolateral entonces a la revisión y se utilizó un solo implante. En un caso también, otro caso de revisión, hay una ruptura. Esto es para mostrarles las marcas. Se marca la interlínea articular con una aguja en general, aquí el yerdi, la cabeza del peroné, el epicóndilo lateral, y debemos estar posterior proximal. En el tibia nos ponemos justo por detrás del yerdi, 2 centímetros más lejos. Segundo túnel, que corresponde a la amplitud de fracturas del segundo, 1 centímetro por debajo de la interlínea articular. Y es muy importante posterior y proximal, 2 orificios de 4 milímetros a nivel de tibia. Se unen esos 2 túneles con el ancilar, con pinzas Bic o con este instrumento más fácil, y así podemos llegar a los plastia anterolateral. Implica 5 minutos más comparativamente con la cirugía molar normal. En articular, aquí una revisión, se limpia para empezar. El túnel no está muy bien colocado, de manera que, bueno, se retoma, se revisa muy fácil, sobre todo cuando se hace la técnica de fuera adentro.
Aquí tenemos un paciente con un tendón rotuliano que se rompió. Autin, usamos acá esa técnica y aquí la inserción femoral a nivel de la marca que se había hecho posterior y proximal al epicóndilo. Aquí tenemos la broca, un solo túnel con los dos, que se ocupa a la vez del túnel femoral del LCA y la plastia anterolateral al tiempo. Nada específico, siempre se empiezan con diámetros progresivos, 6 milímetros y luego 8 a 9 en función del diámetro del injerto. En otras palabras, se posiciona y se corrige nuestra colocación en función de lo que vamos encontrando. Aquí fascículo anteromedial muy proximal, el túnel anterior y aquí donde esto, fíjense que no es exactamente el mismo sitio. Luego, en cuanto al tibia, nada especial. Aquí una revisión del ligamento del tendón rotuliano y el tiempo que necesitamos es el mismo que cuando se hacen plastias primarias. No hay artificios específicos, no hay técnicas específicas. Y luego el secreto es que cuando se hacen túneles out-in se evitan muchos problemas. Entonces, en cuanto al tibia propiamente, nada en particular. Y lo mismo, isquio que se queda unido, se triplica aquí el tendinoso, en continuo el gracilis y vemos la cicatriz del tendón rotuliano anterior, ahí se ve. Se pasa el injerto desde el tibia hasta el fémur. Se fija en el tibia con un tornillo de interferencia clásico y en el fémur también tornillo de interferencia y una tracción anterolateral sin ningún implante suplementario. Como les decía, la técnica de plastia anterolateral menos costosa en el mundo. Se pasa por debajo del fascia lata con el gracilis, primero por detrás y luego hacia adelante. Siempre debajo del fascia lata se vuelve a nivel del fémur y se recupera el hilo de tracción del LCA, porque así podremos asegurar el injerto en extensión completa. Estas son las plastias anterolaterales, las podemos utilizar combinadas con el LCA o hacerlas aisladamente en función de las plastias que ustedes suelen hacer. Y este es el aspecto final que tiene la ligamentoplastia. Bueno, muchas gracias por su atención. Conectamos acá, invitamos al doctor Sonnery. Alors, docteur Sonnery, docteur Mathias, docteur Carlos, vous voulez nous accompagner? Juancho. Las ponencias han sido contundentes, pero de alguna u otra forma vamos a tratar de discutir algo por acá. Entonces vamos a mostrar unas imágenes, je vais mettre des images pour faire la discussion y vamos a tratar de hacer una discusión. Ok, Camilo, pon la primera pregunta, le iba a preguntar esto al panel, pero ya no, pero al público le pregunto, por favor respondan la primera pregunta, si creen que el ligamento anterolateral existe o no, se meten por favor a la APP. Mosco, ten en cuenta lo que vimos para contestar. Este es nuestro trabajo, este es el profesor Johnny Márquez con el que hemos hecho nuestras disecciones, trabajo anatómico e histológico. Y
Este es un caso, un masculino de 21 años, minero. Traje este caso no al azar, sino un minero y que tiene una ruptura. Rubén, ¿puedo hacer una pregunta mientras conectas? Por favor. Sí, una pregunta al doctor Sonerico Tet. Bertrand, vos haces mucha osteotomía deflexora en la tibia para mejorar el slope. ¿Es igual necesario hacer el anterolateral en esos casos o cuando ya corregís el hueso no es necesario? Moi, alors en général, les osteotomies de la pente, je le fais toujours pour les reprises, jamais en première intention. Et quand je fais une osteotomie de la pente, à 99,99999%, je fais une plastie antérolatérale. Hago también la plastia anterolateral. Y es muy interesante. Su presentación fue muy interesante, pero por lo menos la evolución nos llevó a comprender que la plastia anterolateral no debe ser una opción. La plastia anterolateral es el tratamiento de una ruptura del LSA. Lo que les voy a presentar mañana, la confusión que tenemos es esa visión artroscópica. Una ruptura aislada del LSA es algo que no existe. Entonces, cuando uno hace una plastia aislada del cruzado anterior, uno solo está tratando la mitad de la problemática que tiene el paciente y por eso es que hay tantas rerupturas. La plastia anterolateral no existe para tratar el pivot de Chip o las lesiones descritas. Está ahí para tratar la ruptura del LSA y es ahí donde está la confusión. Y van a verlo. Todas las series actualmente en plastias anterolateral muestran una disminución de la tasa de ruptura y va a seguir siendo así. Es decir que hay que hacer una plastia anterolateral solo en algunas circunstancias es algo, pienso yo, que la evolución va a llevar a que la gente no vaya en ese sentido, no siga en ese sentido. Y hay un artículo del que les hablaré mañana en el American Journal, en donde mis pacientes, 213 pacientes a quienes les hice reconstrucción primaria, ahí aparece eso. Y el reporte, y se hizo con ellos también revisión. En el momento de la reconstrucción primaria, 7% de lesiones cartilaginosas, 40% meniscales. Y en la misma población, pacientes míos, cuando hice la revisión había el 15% de lesiones cartilaginosas y 70% de lesiones meniscales. En otras palabras, aumentó significativamente el número de lesiones cartilaginosas y meniscales. Es decir que se hace anterolateral cuando se ha roto la plastia ya es muy tarde porque las lesiones son mayores. Por eso hay que actuar anticipadamente. Es decir, hacer las cosas de tal forma que disminuya la tasa de reruptura. En Francia, yo personalmente he utilizado todos los injertos, simple, banda, doble, banda, otros, y no he podido resolver el problema. Y cuando hicimos las plastias anterolaterales se disminuyó de manera considerable el problema. Y Nicolás también lo pueden decir. Empezamos poco a poco, se hacía ocasionalmente y ahora se hace en el 95% de pacientes. Bien, nous poursuivons. Oui. Patient 21 ans, travailleur des mines. Fue hecha, pero la pregunta, el doctor contestó, pero les pregunto igualmente. Tenemos aproximadamente un 20% de fallos en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. ¿Piensan ustedes que la reconstrucción anatómica del ligamento anterolateral vino a resolver el problema? Doctor Gravelo. C'est-à-dire résoudre le problème, on n'a plus de rupture, si on a toujours des ruptures. Resolver el problema es decir que no hay rupturas, pero siempre hay menos que antes, rupturas hay menos, entonces sí se ha progresado. Matías, doctor Matías. Mira, yo creo que Je crois que c'est un facteur, la plastie articulaire. Enfin, il y a une amélioration dans les résultats, oui. Et lors des reprises, et dans les pratiques primaires, c'est une tendance qui va vers, en fait, il fait rappel. Mais en ce moment,
comment dire, surtout les patients nous faisons en reconstruction primaire, nous faisons un antérolatéral. Peut-être que sur le temps, ça va changer parce que la littérature, nous savons, il y a eu beaucoup de modifications. Así que esa es nuestra postura hoy, como la mostré al principio. Correcto. Juan. Es una herramienta que se puede utilizar para mejorar los resultados, en las revisiones principalmente o en primarios muy bien escogidos, pero no es sinónimo de 100% de éxito y no implica que siempre se van a evitar una reruptura. Ok. Otra pregunta. Por el caso este que es minero, tiene que subir, bajar. Las indicaciones para las plastias extraarticulares laterales están basadas en pacientes deportistas de alto rendimiento. Estas se pueden extrapolar o se pueden alargar a pacientes que no sean deportistas, pero que tengan una solicitud de la rodilla en actividades de pivote y de rotación, o solamente es para deportistas. Doctor Sonnery. Tu parles de la plastie anterolateral? ¿Estás hablando de plastia anterolateral? En plastia anterolateral hacemos, mañana les mostraré un 95% de los casos, es decir, que pienso que cuando se hace una plastia, cuando no se hace una plastia anterolateral, no se está tratando el problema del paciente y por eso es que se tienen tasas de reruptura tan altas. Matías. Yo creo que es un parámetro más el tema del deporte, pero si ese minero tiene los otros puntos que hablamos hoy, los 13 otros parámetros, tiene una indicación para una reconstrucción. Perfecto. ¿Hay diferencia en los injertos, autoinjerto, aloinjerto? Juan. Los resultados, pues por lo menos en los injertos no irradiados es muy similar a los resultados en los autoinjertos. Por lo general, yo utilizo más aloinjertos para cirugías de revisión, entonces la gran mayoría de las reconstrucciones de anterolateral las hago con aloinjerto. Doctor Gravelo. Moi, j'ai pas accès de façon facile à l'allogreffe. Fácil a aloinjertos, incluso frescos. Entonces se recurre excepcionalmente en caso de multiligamentos, pero yo no tengo experiencia porque no. On a un problème en France d'accès aux allogreffes. El problema de acceso a los aloinjertos es supremamente complicado. Desde hace algún tiempo se puede acudir a aloinjertos crío utilizados y se sabe que se parece a reconstrucción con autoinjerto. Ahora, los aloinjertos que no están nada bien son los irradiados, claro, con tasas de reruptura muy importantes. Sí. Docteur Mathias, oui, nous préférons l'autogreffe avec fascia lata et on utilise la technique Lemaire. En cas de reprise, nous utilisons des allogreffes. Que dire lorsqu'il y a rupture de la plastie en primaire? Il faudrait demander au docteur de la France qui nous visite. Comment faites-vous la reprise de la plastie antérolatérale? En cas de rupture? En caso de ruptura? En caso de que haya rupturas reiteradas, cuando hay ruptura es bastante sencillo. Si allí isquió antes, a algún tiempo, si había una plastia anterolateral antes, hago la prueba bajo anestesia y hago un pivote y puedo acudir al Lemaire u otro, pero si no hay pivote, entonces no hago ninguna plastia anterolateral en ese caso. Todo depende de cómo se pase la prueba en anestesia. Mañana les voy a hablar de eso. Hago menos Lemaire porque nosotros nacimos con el Lemaire y hacemos menos porque nos da más complicaciones. Entonces, todos los artículos que tenemos me demostraron que las plastias anterolaterales la ventaja es que no tienen complicaciones comparativamente con Lemaire. Por eso fijamos, el anterolateral es apenas la justificación anatómica del Lemaire que se hacía en el pasado, que se ha ido dejando de lado progresivamente porque es que da más complicaciones. Pero sigue siendo importante. Digamos que el 20% de mis pacientes los someto a esa. Doctor Gravelo, lo mismo respondería yo. La escuela francesa. L'école française creció con la a progressé avec la ténodèse extra-articulaire. Nous avons vu
que vous avez migré vers la reconstruction anatomique antérolatérale, n'est-ce pas, ligamentaire. Quels sont les cas? Dans quel cas est-ce que vous utilisez une athénodèse Doctor Soneri. Alors, moi je dis, pour provoquer un petit Yo peu, diría, para ser un tanto provocativo, diría que el anterolateral sería 2.0, es decir, la evolución más sencilla del Lemaitre. Es como si uno comparara una reconstrucción del LSA por artrotomía y por artroscopia. El ALL es mucho más sencillo y el postoperatorio. Yo el Lemaitre principalmente lo uso para revisiones, cuando hago revisiones, cirugías de revisión. Cuando hay laxitud muy grande. Pero no hay problema, me parece una opción más. El Lemaitre está muy bien, pero hay que esperar que haya más complicaciones. Y eso lo demostré en mi artículo del 2011. Del 2016 estoy utilizando sistemáticamente vancomicin para mí. A los injertos ya no tengo complicaciones. Y hace poco, un deportista profesional a quien le debía hacer la técnica con isquiotibiales anterolaterales, y ahí no hice una buena toma, el injerto era muy corto, no pude hacer la plastia anterolateral y lo que hice fue una plastia intraarticular por isquiotibial y ahí hice una plenodesis tipo Lemaitre, porque para mí realmente hacer un anterolateral es algo que se impone. Está llegando el sonido entrecortado. En una plastia anterolateral ALL y hay complicaciones, se expone una complicaciones. Doctor Gablo, en mi caso, si tomo los isquiotibiales para hacer el ligamento cruzado anterior y el gracis para hacer el anterolateral, si hago plastia en el tendón rotuliano, tiendo a hacer una tendólisis lateral. Honestamente, el efecto mecánico es muy similar. La técnica descrita es un doble túnel en la tibia. Particularmente he tenido 2 fracturas con coalescencia de los túneles y no percutáneo sino a cielo abierto. Las recomendaciones para que el túnel doble en la tibia no se fracture y si han tenido alguna complicación de esas y cómo la han resuelto. Bueno, se necesita que sean 2 centímetros, pero incluso cuando hay fractura no hay ningún problema porque está el fascia lata allí y cubre, entonces no hay problemas. Sí, se oye como craquea, pero no hay problema, se utilizaría entonces la técnica sencilla. Nicolás y muchos colegas hacen plastias sencillas, simple banda, y incluso se han comparado los resultados entre plastia LL doble banda y sin banda y los resultados son prácticamente los mismos. Si se fija en extensión, es eso lo que es importante. La diferencia es que yo soy pobre, Nicolás, que está aquí es rico, tiene más medios y él utiliza 2 implantes más para la plastia anterolateral. Y a mí, como me falta el dinero para mis operaciones, no uso ningún implante suplementario. Como les dije, sencillamente uso el hilo de tracción. Pero en términos de eficacia, simple o doble banda no hay diferencia, pero la diferencia es considerable y no lo olviden. Cuando se hace el trabajo aislado del LSA, uno se está exponiendo, y lo hemos demostrado, prácticamente a un 20% de rerupturas a largo plazo. Mañana les voy a mostrar mis series personales y puedo garantizarles que hemos demostrado lo que estamos diciendo. Doctor Ochoa. Il n'est pas possible de traduire car le son n'arrive pas aux interprètes. Si sirve. Can you repeat? Ok. ¿Ahora sí? ¿Seguro? No, quería consultarles si han contemplado la alternativa, la opción, si el ligamento, el internal brace o el sintético, como lo quieran llamar, funciona muy bien en el colateral medial, en las multiligamentarias como una asistencia o una aumentación,
en el Boston Gold, en el tobillo, y que está plenamente documentado su éxito como una alternativa. Si este anterolateral, también podríamos contemplar la opción de hacerlo con sintético. Gracias. On a un collègue qui fait ça au moins. Tenemos un colega, por lo menos, que lo hace, pero no se han publicado resultados. Creo que ya no lo hace, de pronto fue porque tuvo algunas dificultades. Pienso que el tape, cuando se usa mucho a nivel del anclaje óseo, creo que habrá reacciones cuando se utilizan dispositivos sintéticos. El sonido está llegando de manera intermitente a las traductoras. El sonido está llegando intermitente. No se puede traducir. El tape para nosotros también es como sintético. A veces se utiliza. Las intérpretes se excusan, pero el sonido llega de manera intermitente y no se entiende lo que el orador está diciendo. Hay un irlandés que ha publicado resultados buenísimos, con 8 años de experiencia ya. 8 años después presentaba un 35% de sinovitis con partes totalmente destruidas por restos de ligamento. Yo no utilizaría nunca sintético en pacientes hasta que no haya, digamos, una demostración de que a 15 o 20 años no hay efectos negativos. A nosotros nos traumatizó esto en Francia, tuvimos muchos problemas con los temas de carbono y demás en los años 80, eso nos marcó muchísimo. Ese estudio, hay muchos documentos, incluso chinos, que muestran estos resultados buenísimos del LARS, pero nosotros somos muy prudentes, porque con 8 años de experiencia, digamos 8 años después, los resultados Matías, su fijación en la tenodesis en el fémur, ¿cómo la hace? Sí, nosotros hacemos Lemer. Y generalmente hacemos esa técnica, no hacemos 2 túneles. No, pero ¿cómo lo fijan en fémur? ¿Con ancla, con tornillo? En general hacemos un túnel. Bertrand lo explicó muy bien, que no hay que tener convergencia de los túneles. Entonces ese túnel de anterolateral hay que llevarlo más anterior y bajar más la mano y más para arriba, y poner el artroscopio en el túnel femoral cuando uno hace el túnel anterolateral, para no tener problema en la pasada o la ruptura. O sea que jamás hay que poner primero el ligamento y después hacer el túnel, sino que hay que hacer el túnel del cruzado, ver el túnel anterolateral con visión directa con la clavija, y después lo fijamos con un tornillo bio. Y no usamos sintético, lo que preguntó Beto, no tenemos experiencia en eso. Moscou. D'accord. Pour moi, cela a été un énorme plaisir d'avoir partagé avec ce panel d'experts. Estar con ustedes en este panel de expertos. Me parece que hay mucha información disponible para hacer la reconstrucción anterolateral. Protège la reparación meniscal. Porque se protege la reparación meniscal y se mejora el regreso de los deportistas. Muchas gracias. Merci. Bravo por el francés. Con un café de 30 minutos, por favor, para nuestros patrocinadores, y entre ellos nos vemos. Muchas gracias.